Capítulo 515. Siempre su humilde siervo 2. Desde el punto de vista de Chul Asclepius. Mi risa resonó por las gélidas montañas mientras los golpes de mis enemigos caían sobre mí. Ustedes son unos insectos. Ante el poder de Asclepius, rugí, extendiendo la mano y tomando una cabeza cornuda. Mi espalda estaba atrapada contra la ladera de la montaña, que se desmoronaba bajo el peso de nuestro glorioso combate. Descarté los contundentes hechizos y giré, estrellando el rostro del espectro contra la piedra irregular y rota. Las llamas de mis antepasados me invadieron, y reí de nuevo mientras hundía el odiado rostro en la roca, empujando con fuerza bruta y fuego de fénix a la vez. Su amarga y débil magia negra me desgarraba al mismo tiempo que sus uñas rotas y bestiales me arañaban el brazo. Balas punzantes y llenas de veneno me mordieron la espalda, y un conjuro malvado y miserable de sombra negra pura se arrastró hacia el espacio entre mi mano y la mano con cuernos del espectro, intentando apartarme. ¡Madre!, exclamé, dirigiendo la mirada hacia la fortaleza a lo lejos. Su tumba. Me vengaré con tus enemigos, madre. Juro que lo haré. Un dolor agudo me recorrió el costado cuando una espada larga y curva atravesó mi maná protector, me partió la carne y me atravesó las entrañas, rozando por poco mi núcleo. Pagarán con creces tu sangre derramada por nuestros enemigos, concluí, siseando. Gruñendo de diversión, lancé un Suncrucer contra quien me bombardeaba con balas venenosas, y luego sujeté al espectro por los cuernos. Su mano aún sostenía la espada en mi costado, la cual jaló de un lado a otro, desgarrando mis entrañas. Sus movimientos ya se debilitaban a medida que mi fuego cocinaba la carne grisácea dentro de su cráneo, pero no se rindió. Hasta que con otro rugido tiré de sus cuernos con todas mis fuerzas. El hueso se quebró, la carne se desgarró y el espectro se deshizo en mis manos mientras lo partía en dos. Se oyó un chillido a mis espaldas, y la manifestación sombría se abalanzó sobre mi garganta, boca y ojos, intentando arrastrarse dentro de mí. Dando vueltas en el aire, lancé la mitad del cadáver al molesto engendro de Britra que lanzaba las balas, y luego busqué con la mirada al maldito portador de la sombra. Un trozo de Epeotus derribó uno de los grandes portales en la ladera de la montaña, sofocando el flujo de monstruos. 3 bestias metálicas custodiaban el portal restante, del que seguían saliendo extraños hombres marchitos con armas en lugar de manos. El pequeño ejército de alacrianos que habíamos traído se enfrentaba en una proporción de 4 contra 1 a la fuerza enemiga en el barranco inferior. El hombre de Lady Sarras se encontraba espalda con la pequeña y divertida lanza contra uno de los espectros. No podía ver a Lady Sarras, pero otro de los espectros, la mujer con armadura puntiaguda, se alejaba del acantilado en ruinas. Incluso desde tan lejos, podía sentir su mirada fija en el espectro muerto que tenía en las manos, sentí el ardor de su ira. Justo delante de mí había un espectro enorme, el que lanzaba balas pequeñas desde lejos como un cobarde. Detrás de él, una criatura casi gemela del espectro envuelto en sombras que luchaba abajo, la que intentaba clavarme sus garras en la garganta con su invocación. Tiré del hilo de maná conectado a Suncrucer, y el arma voló sobre el campo de batalla como una estrella fugaz. La atrapé con un golpe sordo. 2 muertos. 4 faltantes. ¿Cuál lagartija sigue? Me incliné hacia adelante, pero las sombras que me arañaban se deslizaron hacia mi espalda, una docena de brazos oscuros me rodearon e intentaron jalarme contra la montaña. Impregné fuerza en mis músculos y fuego en mi piel, proyectándome hacia adelante con todas mis fuerzas, y las sombras se estiraron y se deshicieron como lana recién hilada. El gran espectro intentó esquivarlo, pero mi ataque fue más rápido. Sin embargo, antes de que Suncrucer pudiera encontrar su cabeza, la mujer con armadura de púas que había luchado con Cédis estaba entre nosotros, aferrándose con ambas manos al mango de mi arma. Le lancé un grito de guerra y golpeé mi frente contra el casco con púas. Este se hundió, sin revelar ningún espectro dentro. Y aún así, ambos guanteletes negros liberaron mi arma para cortarme la cara y la garganta. Estallé en un fuego al rojo vivo, derritiendo la construcción blindada. Encendí el espectro,
que lanzaba balas, y concentré mi atención en Sun Cruiser, concentrando las llamas en una bocanada rugiente. Las sombras envolvieron al espectro mientras se alejaba a toda prisa. Un jadeo de dolor escapó de mis labios y las llamas que salían de mi arma se quebraron y se apagaron. Inconscientemente, mi mano libre me arañó la carne mientras algo se retorcía dentro de mí. Aunque me costaba admitirlo, no pude reprimir la terrible punzada de miedo que me aceleró el pulso. Como tantos insectos excavadores, cada bala que me había impactado se había clavado bajo mi piel, usando sus excreciones ácidas para devorar mi maná y mi carne por igual. Ahora, se abrían paso a través de mis entrañas hacia mi núcleo, y su estructura física les permitía sortear la resistencia natural de mi piel al maná ajeno. Podía sentir un puñado de pequeños insectos metálicos que ya mordisqueaban mi núcleo, interrumpiendo mi maná. El movimiento me obligó a concentrarme. Una docena o más de armaduras negras con forma de púas me rodeaban. Las sombras se entrelazaban entre ellas como una telaraña, atrapándome en su interior. El gran espectro flotaba justo al otro lado del círculo, sonriendo. Aunque solo seas un mestizo, me alegra tener la oportunidad de matarte, Fénix. Que seas el primero de muchos. Debajo de mí, nuestro ejército retrocedía. Lady Ceres seguía fuera de la vista. La pequeña lanza y el apuesto Britra estaban envueltos en la oscuridad. La dulce Caera estaba completamente rodeada y los superaban en número 50-1. Pero mi hermano en venganza había penetrado la fortaleza enemiga. Allí mataría a Agrona, y mi venganza sería completa. Haciendo una mueca ante el dolor en mi interior, recurrí a toda la ferocidad y ira de ambos pueblos y la dejé salir como un bramido desgarrador, como el fuego de una forja desafiante. Desde el punto de vista de Mika e Arporn. Dondequiera que Byron y Baray estuvieran ahora, esperaba que les estuvieran pateando el trasero tanto como a mí. Teníamos todo bajo control hasta que llegaron estos malditos espectros. Ahora, en lugar de abrirme paso a través de la fortaleza junto a mis compañeros mientras me preparaba para un asiento en primera fila en lo que sin duda sería una batalla épica entre Arthur y Agrona, me encontraba atrapada luchando contra una bruja sin rostro, usurpadora de sombras y cazadora de deidades, para proteger a un alacriano, un retenedor, que había sido mi enemigo no hacía mucho. Quizás la parte más molesta fue que, si lograba derrotar a este espectro y no moría en el proceso, Byron ni siquiera estaría aquí para restregárselo en la cara. Estúpida. Sombras. Gruñí, levantando barreras tan rápido como las derribaban, porque no podía ver para hacer otra cosa. La oscuridad nos había envuelto a mí y al retenedor. Podía sentirlo agazapado detrás de mí, pero la oscuridad no solo bloqueaba la luz dorada del día de Epeotus que se derramaba en la noche alacriana desde la herida del cielo, sino que también amortiguaba el sonido y las señales de maná. Todo el campo de batalla estaba inundado, y no podía estar segura de dónde estaba el espectro, ni de nadie más. Estaba ciega, aislada y enfrentado a un oponente más fuerte. Lo cual está bien, me dije, mientras una nueva losa de piedra se conjuraba con cada palabra, solo para romperse un instante después bajo el ataque constante de las sombras. Sin molestarme en mirar atrás, pues de todas formas no podía ver, añadí, ¿piensas levantarte pronto? Me vendría, la oscuridad se apoderó de mí, condensándose, con tanta fuerza que me temblaban las piernas, bien un poco de ayuda ahora mismo. Una voz diferente surgió de la penumbra en respuesta. Dime, Ticatiana, ¿conoce tu gente la parábola de la araña y la mosca? Retuércete y lucha todo lo que quieras, no escaparás. Las sombras me pisaban los talones, y una risa desdichada resonó en la oscuridad absoluta. Metí mi maná en la tierra y extraje una cúpula de piedra sólida, endurecida por el maná, ganando un instante para agarrar al retenedor. Solo tardó un segundo en que se formaran grietas en la superficie de la barrera y 2 más en que se hiciera añicos. La gravedad aumentó en la penumbra, hasta que mi peso agrietó el sendero de la montaña bajo mis pies. Entonces, me levanté del suelo y volé por los aires con el retenedor en los brazos. Las sombras intentaron empujarme hacia abajo, pero las atravesé como una piedra a través de una telaraña. Salimos disparados de una burbuja de oscuridad que oscurecía el fondo del barranco.
El ejército leal había avanzado, intentando acorralar a nuestra fuerza, más reducida, contra una avalancha que había bloqueado cualquier posibilidad de retirada valle abajo. Me desvié, casi chocando con una figura voladora con una armadura de pequeñas púas. Giró, blandiendo la parte trasera de un guantelete al pasar volando, pero la espada del retenedor se alzó casi por sí sola, deteniendo el golpe. CHUL estaba rodeado de figuras idénticas. Su maná característico brillaba y se desvanecía violentamente, y cada golpe que lanzaba con su enorme arma era bloqueado por un escudo sombrío. El retenedor se apartó de mí, apoyándose en el aire. Gracias, Lanza Ombraker, por tu ayuda, pero estoy bien. Su espada giró para desviar una bala de material brillante. Esta se hizo añicos, y un líquido verde siseante se esparció entre nosotros. El retenedor apenas pareció darse cuenta mientras sus ojos rojos escudriñaban el campo de batalla. Necesito encontrar a Ceres. Mi atención se centraba en el espectro que emergió de la oscuridad bajo nosotros, un gemelo del que conjuraba los escudos contra CHUL. Antes de que pudiera responder, el retenedor salió volando. Maldije. Estábamos perdiendo, y por mucho. Soltando un suspiro húmedo, me reí entre dientes y me limpié la sangre de los labios. Hasta pronto, Aya. Desde el punto de vista de Caerá de Noir. Mis orbitales comenzaron a flaquear bajo el peso de tantos hechizos desviados. Estaba completamente rodeada, y todos mis aliados estaban abrumados por diferentes enemigos. Wolfram ni siquiera se había dignado a alzar la mano contra mí, dejando que los 10 grupos de batalla que lo apoyaban me debilitaran primero. El maná se vertió en los orbitales, que estaban conectados entre sí formando una red defensiva a mi alrededor. Una llamarada azul hizo rugir el aire al fluir sobre mí. Cuchillas de viento verdoso azotaron el fuego del alma. Un conjuro de piedra blanca golpeó la barrera una y otra vez, disolviéndose con cada golpe. La barrera se encogió poco a poco a medida que los orbitales se veían obligados a cerrarse a mi alrededor para mantener mi protección con cada vez menos maná. Luego, una pausa. Fue solo un momento, un par de segundos. Pero fue todo lo que necesité. Giré, liberando todo el fuego espiritual que se había ido concentrando lentamente en mi espada mientras esperaba el momento oportuno. Una luz roja y negra trazó un arco irregular a mi alrededor mientras una ola de fuego espiritual se estrellaba contra 10 escudos conjurados. La mayoría se hizo añicos, y el fuego espiritual atravesó a los strikers que esperaban, a los conjuradores vacilantes y a los escudos aturdidos. Varios murieron instantáneamente, el fuego del alma extinguió su fuerza vital, pero docenas más se desplomaron y se retorcían en la tierra, gritando de dolor y terror. 2 strikers, ocultos tras un escudo intacto de crepitante fuego verde, cargaron contra mí. Desvié una espada oscilante, apoyé un pie en la cara de un escudo torre y me impulsé, dando una voltereta hacia atrás en el aire. El maná de atributo viento me reforzó, dejándome suspendida en el aire un instante mientras mis orbitales se recalibraban. El escudo de llamas verdes cambió de posición para cubrir a los 2 strikers, pero mis orbitales se dispararon desde varias direcciones a la vez. Ambos hombres cayeron al suelo a media zancada, rodando sin vida. El puro instinto y la sensación de maná en movimiento me hicieron agacharme. Una garra arañó a través del aire donde mi cara y mi garganta habían estado solo un instante antes. Inclinándome hacia adelante, rodé, evité un segundo zarpazo y giré para encarar a Wolfram, con la espada en alto y los orbitales ya en posición defensiva. Cobarde, espeté, mirándolo fijamente a los ojos desparejados. ¿No te atreves a enfrentarte a mí solo para intentar apuñalarme por la espalda? Seguro que Dragot estaría orgulloso, si no estuviera ya muerto. Muerto, rió Wolfram, despidiendo con un gesto a los magos que aún estaban en condiciones de luchar. Señaló la enorme grieta en el cielo. Simplemente está ahí. Su maná lo hizo. Sonrió, y comprendí la verdad, había perdido la cabeza. Dragot siempre fue su humilde sirviente, incluso dándole la vida a Agrona al final. ¿Y lo menosprecias por ello?, preguntó Wolfram, decepcionado. Tu muerte, y la de tu traidora mentora, no servirán a un propósito tan glorioso.
Se lanzó hacia adelante, con cada mano envuelta en un guantelete de garras de viento del vacío. Recibí su primer golpe con el lateral de mi espada, y luego desvié el segundo con un golpe seco de mi maza contra su muñeca. Bloqueé un rodillazo con la pierna y le di un golpe de hombro en el pecho, haciéndole retroceder unos pasos. Mi espada lo siguió, pero la atrapó en un guantelete de garras y lo retorció, destrozándome las muñecas. Abrió la boca y sacó la lengua mientras exhalaba fuego. Mis orbitales atraparon las llamas y le asesté una patada rápida en el antebrazo, obligándolo a soltarse. Giré la hoja, invirtiendo la empuñadura de la espada larga y curva, y le ataqué hacia atrás, aprovechando mi impulso para girar. La punta resbaló de su maná antes de abrirle una fina línea en el costado. Activé mi cresta y desaté una ráfaga de viento que lo hizo retroceder un paso antes de que pudiera contraatacar, pero no detuve mi ataque. Giré mi espada para corregir mi agarre, impulsé mi fuego espiritual hacia ella y le di un golpe en el hombro, pero retrocedí con una finta al levantar un brazo para bloquear el golpe. En cambio, giré la hoja con ambas manos, dándole la vuelta para golpearlo en la cara. Mi fuego espiritual brilló con una oscuridad intensa, devorando su maná protector e intentando esquivarlo, dejando un fino corte bajo su ojo rojo. Mientras seguía tambaleándose hacia atrás, totalmente desequilibrado, invertí el curso de mi espada, blandiéndola por encima de mi cabeza, rodeándola y bajándola hacia su rodilla opuesta. Intentó esquivar, pero su peso recaía sobre el pie equivocado y... Otro escudo de llamas verdes surgió, deteniendo el golpe y hundiendo la hoja en el suelo. El fuego del alma lo destrozó, pero había cumplido su función. Ahora, fuera de posición, no pude corregir con la suficiente rapidez para bloquear un zarpazo con mi espada, así que tuve que girar hacia él. Las garras conjuradas se arrastraron por mi hombro y el dolor me dejó sin aliento. Ataqué otro golpe y lo desvié con mi arma, entonces, perdí el equilibrio y retrocedí tambaleándome para evitar una ráfaga de golpes. Activando mis regalías, me envolví en fuego oscuro mientras varias copias indistintas de mí se alejaban a toda prisa. La mirada de Wolfram recorrió mi cuerpo, buscando mi verdadero yo. Me concentré, moviéndome de forma irregular y temblorosa, controlando a todas las apariciones menos una de la misma manera. En ese caso, me aseguré de que el movimiento fuera fluido y perfecto mientras se alejaba de Wolfram. Su ojo agudo captó la ligera diferencia al instante. El talón de la forma incorpórea giró y pareció tambalearse hacia atrás, provocando un eco fantasmal de mi espada para defenderse mientras yo rodeaba a Wolfram por detrás, fuera de su vista. Tu ego siempre ha superado con creces tu capacidad, caerá. Miró con el ceño fruncido a lo que creía ser yo, con el odio henchido su voz. El viento del vacío que le cubría las manos se desvaneció y el maná comenzó a concentrarse frente a él. Me lancé hacia adelante. Señor. Gritó alguien, y nuevamente el escudo de fuego verde apareció frente a mí. Todos mis orbitales, distribuidos por el campo de batalla para no ser demasiado obvios, se dispararon a la vez, y los rayos concentrados de fuego del alma impactaron el escudo justo antes que yo. Corrí entre las briznas de maná justo cuando Wolfram se giró hacia mí, pero demasiado tarde. Anticipándome a su bloqueo, le di un golpe bajo, atravesándole la rodilla. Arrastré la espada por su carne y luego invertí el golpe al pasar corriendo junto a él. El filo se hundió entre sus costillas antes de que pudiera sujetarme la muñeca. El guantelete de viento del vacío me mordió dolorosamente la piel y me detuve de golpe. Wolfram giró su cuerpo y mi muñeca al mismo tiempo. La espada se deslizó, salpicando su sangre al suelo. Pero no pude soltar la muñeca. El fuego del alma envolvió mi mano libre y lo golpeé en la cara. Me atrajo hacia sí, presionando su frente contra la mía mientras yo temblaba de esfuerzo intentando soltarme. Lo miré a los ojos, uno rojo, el otro marrón terroso, ambos abiertos y llenos de dolor y miedo. Nuestros cuernos resonaron mientras me retorcía en su agarre. Entonces, ardió. Por un instante, pensé que las llamas eran mías, de mi puñetazo, pero el fuego del alma lo quemaba desde dentro. Toda su cabeza estaba envuelta, la piel se derritió para revelar el cráneo debajo, llamas negras danzando desde las cuencas de sus ojos.
Me quedé paralizada en ese instante, pensando en lo que estaba haciendo. Los sonidos de la batalla y el choque del maná aún me rodeaban. Cerca de allí, un solo grupo de batalla, luchando por nuestro bando, se enfrentaba a los últimos rezagados guardianes de Volfrum. Entre el caos, en un abrir y cerrar de ojos, distinguí una cabeza familiar de cabello corto y dorado brillante que destacaba en el campo de batalla. Clavé mi espada torpemente en las entrañas de Volfrum, pero él no pareció darse cuenta. A pesar de su firme agarre en mi muñeca y nuca, no pude evitar pensar que ya estaba muerto. Los hombros de Volfrum, que se detenían en el cráneo ardiente, se expandieron a mi alrededor, desencajando sus mandíbulas al intentar tragarme. Su agarre finalmente se aflojó, pero demasiado tarde. No tenía a dónde ir. Profesora de Noir. Llamó una voz joven a través de la oscuridad y las llamas. Una luz dorada surgió de la oscuridad, envolviéndome. Las fauces del cráneo en llamas se cerraron, y un dolor como agujas ardientes se clavó en cada célula de mi cuerpo. Luego, desapareció. Tropecé y una mano fuerte me tomó el codo y me ayudó a recuperar el equilibrio. Enola. Su nombre me resultó extraño. Lo último que esperaba era encontrar a alguno de mis antiguos alumnos aquí. Fruncí el ceño. No deberías estar aquí. Aunque el rugido de la batalla y el estruendo de los hechizos todavía llenaban el valle de la montaña, por un momento nos quedamos fuera de la lucha. Enola respondió con un bufido nada propio de una sangre alta. Como si me fuera a perder esto por nada del mundo. Apretó la mandíbula al observarme. Deberías buscar un lugar seguro para recuperarte. Necesito que mi grupo de batalla vuelva a la línea. Nosotros. Abajo. Grité, tirándola al suelo mientras CHUL caía llameante como un meteorito en medio de nosotras. El suelo se elevó y el mundo pareció ponerse patas arriba. Desde el punto de vista de Cedis Britra. Abrí los ojos de golpe y me cayó tierra. No pude evitar una risa irónica que brotó de mi interior. Hacía muchísimo tiempo que no sufría algo tan trivial como quedar inconsciente. Extender mis sentidos al campo de batalla fue mi primer pensamiento mientras luchaba por calcular cuánto tiempo podría haber estado inconsciente. Los espectros eran, por supuesto, difíciles de detectar y rastrear, pero estaba segura de que aún quedaban 4 con vida. El número de soldados había disminuido en ambos bandos, y las líneas del frente se habían alejado de Taegrin Kaelum. Respiré con más alivio al sentir cerca la huella de maná de Silrit, pero esto se vio contrarrestado por las nauseabundas fluctuaciones del maná de CHUL. Estaba llegando al límite de sus fuerzas, y probablemente ha sido envenenado por los espectros. A juzgar por todo ello, solo habían pasado un par de minutos como máximo. Exhalando, empujé suavemente con el maná. La roca derrumbada empezó a ceder y una piedra me rebotó en la sien. Un destello de irritación me recorrió y sentí que perdía la compostura. El maná se agitó y la ladera de la montaña explotó mientras salía volando al aire libre. Silrit se balanceó hacia atrás, protegiéndose de los escombros por un instante antes de volar hacia mí. Me acarició la cara con una mano antes de detenerse. Estaba manchado de tierra y sangre, y su cabello era un revoltijo. Estaba segura de que mi aspecto no era mejor. Por los cuernos de Britra, estás viva, suspiró después de un momento, sintiendo alivio invadirlo. Por el momento, confirmé, aunque suavicé mis palabras con una sonrisa de agradecimiento. Pero había poco tiempo para la discusión. Perata y uno de los espectros escudos se dirigían hacia nosotros, sin prisa, claramente confiados en su victoria. Los otros 2 estaban abajo, flotando sobre un enorme cráter en el fondo del valle. Se me encogió el estómago al reconocer las huellas de CHUL, Mika y caerá en la nube. Todos vivos, pero rodeados de muertos y enfrentados a 2 espectros. ¿Cuál es nuestro objetivo, Lady Saras?, preguntó Silrit, acercándose a mí y girándose para encarar a los espectros que se acercaban. Si logramos adelantarnos al escudo. Apoyé una mano en el hombro de Silrit, y su voz se apagó. Levanté la barbilla mientras contemplaba la herida entre los mundos, de la que aún se derramaban grandes trozos de la masa terrestre epeotana.
En los bordes de la herida, la luz carmesí había dado paso a una aurora morada y negra. Puede que triunfemos aquí solo para ver cómo destruyen nuestro mundo, o puede que caigamos aquí y nunca veamos el mundo construido sobre los cimientos de nuestro sacrificio. De cualquier manera, puedes estar tranquilo sabiendo que el destino del mundo no está en nuestras manos. Silrid resopló. Su mirada se posó en mí un instante antes de volver a Perata. El mundo ya parece estar cayéndose. Mi única preocupación es tu seguridad. Sentí una opresión en los ojos, pero me tragué la emoción. ¿Qué pasará si me dejan inconsciente y me dejan llorar 5 minutos? Le dirigí a Perata una sonrisa amarga cuando llegó a nosotros, deteniéndose a 6 metros de distancia. Si has venido a rendirte, acepto. Más de la mitad de tu ejército ya ha muerto, y 2 de tus campeones también, mientras que todos los míos siguen con vida. Perata soltó una carcajada. Eres entretenida, sin sangre. Y, sin embargo, no puedo decir que te extrañaré cuando tu cabeza haya sido clavada en una pica en la cima de Taegrin Kaelum, desde donde siempre mirará hacia el lugar de tu inevitable derrota final. Hablas demasiado, espectro. Silrid avanzó velozmente, su espada dejando un arco brillante tras ella mientras asestaba varios tajos en un instante. Perata se desgarró hacia afuera, y las púas de hierro sangriento que formaban su armadura se movieron como un líquido mientras varias copias exactas de ella se extendían a nuestro alrededor. Zarcillos de sombra la envolvieron, moviéndose incluso más rápido que Silrid, desviando cada uno de sus golpes con aparente facilidad. Lancé un tajo en el aire con una mano, y una línea oscura cortó el hechizo del espectro escudo justo detrás de Perata. Las defensas se desvanecieron, y Silrid pasó con fluidez de bloquear un golpe a clavar su espada en un hueco entre las púas de la armadura de Perata. Corté con mi mano de un lado a otro, y una segunda línea negra atravesó a los dobles de Perata, destrozándolos justo cuando intentaban alcanzar a mi retenedor. 4 construcciones de hierro sangriento se acercaron a mí por ambos lados mientras una delgada capa de sombra impenetrable se cernía sobre Silrid y yo, impidiéndome ver su batalla contra Perata. Una guadaña oscura se formó en mis manos y la blandí en un amplio arco. Destrozó la primera de las construcciones y se clavó en la segunda antes de alojarse entre las púas firmemente atadas. Rechacé un golpe dirigido a un lado de mi cabeza, y luego desaté una ráfaga de viento del vacío conmocionante que destrozó al atacante, pero el cuarto y último constructo me agarró por los cuernos y clavó su cabeza puntiaguda y con casco en la mía, 1, 2 y 3 veces, impactando en el puente de mi nariz, atravesando el maná que cubría mi piel. Se oyó un crujido húmedo y vi estrellas. Giré la guadaña y envié un pulso de magia del vacío a través de su hoja, y el constructo atrapado se desintegró en 1000 pedazos, que se desprendieron. Levanté el mango entre el último constructo y yo, apartando las manos que me sujetaban los cuernos, y luego descargué la guadaña sobre su hombro, partiéndolo casi por la mitad. Con un último movimiento, desvanecí la oscuridad que me separaba de los demás combatientes. Silrid se defendía con furia, deteniendo con su espada golpe tras golpe con una velocidad y una agilidad que solo permitían sus regalías. Antes de que pudiera alzar mi guadaña, zarcillos negros de sombra humeante se enroscaron en mis brazos, tirándolos dolorosamente hacia atrás e intentando inmovilizarlos. Los mismos zarcillos se aferraron a mis piernas, a mi garganta, e incluso se me clavaron en la nariz y los ojos. Me relajé, dejé que una nube de motas negras y moradas oscuras fluyera libremente de mi piel, como el polen de una flor. Las sombras se deshilacharon, pero no se deshicieron. Apreté los dientes, empujando con más fuerza. Justo delante de mí, Silrid recibió un golpe seco en las manos y la espada se le escapó de las manos. Recibió un golpe, luego otro, y luego 3 constructos lo inmovilizaron mientras los guanteletes con púas de Perata lo golpeaban por todas partes en una lluvia incesante de golpes. Abrí la boca para gritar mientras buscaba cada partícula de maná que quedaba en mi núcleo, pero sombras sofocantes me ahogaron. La luz se inclinó tras el espectro escudo, flotando a 12 metros de distancia, inalcanzable, con sus rasgos perdidos en la oscuridad. En mi desesperación, sentí la repentina aparición de una señal de maná familiar. 2 cuchillas aparecieron y desgarraron el cuello del espectro escudo.
cabeza y cuerpo cayeron al suelo por separado antes de que pudiera abrir los ojos de par en par. De repente, las sombras desaparecieron y fui libre. Miré a Melsri desde el otro lado del campo de batalla, incrédula. Su piel gris plateada brillaba bajo la luz dorada, contrastando con la oscuridad de sus ojos. Sus labios pintados se curvaron en una mueca desdeñosa y se limpió la sangre del espectro de sus espadas. Se echó la gruesa trenza por encima del hombro y luego centró su atención en Perata. Solté el grito que había estado creciendo dentro de mí. Toda la fuerza de mi emanación vacía se precipitó hacia Perata y Silrit. Con un fuerte crujido, un puño enguantado giró la cabeza de Silrit de forma antinatural hasta que me miró fijamente. Su boca se aflojó y sus ojos se clavaron en los míos. Hubo un destello de confusión y arrepentimiento. Y luego, mi retenedor desapareció. Como arena ante un viento azotador, los constructos restantes y la armadura de Perata quedaron reducidos a polvo y fueron arrastrados por el viento. La mano de Perata se arañó el esternón por encima del centro y cayó unos metros en el aire, liberando el cuerpo de Silrit. Melsri se abalanzó sobre Perata, blandiendo ambas espadas, pero la espectro logró esquivarla en el último segundo. Dio una voltereta en el aire y salió disparada hacia las cimas de las montañas opuestas. Melsri la persiguió al instante. El vacío aún la dominaba, luchando por extinguir lo que le quedaba de maná. Su control era férreo. No me importó. Durante los últimos 100 años, había mantenido un control absoluto sobre mí misma y mis acciones. De ninguna otra manera habría podido sobrevivir bajo el dominio de Agrona mientras luchaba lentamente contra él. Un dominio perfecto de mente, cuerpo e intención era la fuente de mi fuerza. Pero contra Perata, no fue suficiente. Por primera vez en 100 años, me dejé llevar. Mi grito se convirtió en un chillido. El vacío se extendió como las alas de un gran pájaro oscuro, sobrevolando a Melsri y atrapando a Perata antes de que hubiera volado siquiera 15 metros. El vacío la envolvió, envolviéndola en la antítesis del poder, la destrucción de todo lo que la había creado. Al renunciar a mi propio control, le arrebaté el suyo, arrancándole el maná de su férrea garra, forzándolo a salir de su núcleo, de sus canales, vaciando hasta la última partícula de poder en su interior. Empujé y empujé, sin importar el maná que estaba utilizando. Una parte oscura y racional de mi mente sabía que el cuerpo de Silrit ni siquiera había tocado el suelo. Le arrancaría la vida a Perata, aunque fuera lo último que hiciera en este mundo. Mi hechizo se rompió de repente cuando llegué al punto de reacción. El cuerpo de Perata caía. No había rastro de maná, ni intención de matar, nada en absoluto. Un saco de carne húmeda era todo lo que el espectro dejaba atrás. Esa misma parte oscura y racional de mi mente se preguntó si hubiera tenido un momento para considerarlo, tal vez no habría podido sentir su firma de maná de todos modos, ya que mi propio maná estaba completamente agotado. Mis ojos intentaron girarse, pero me negué a volver a caer inconsciente. Una vergüenza así era suficiente para esta vida, aunque estuviera llegando rápidamente a su fin. El viento silbaba junto a mis oídos, tiraba de mi cabello y pensé que, al menos, caería junto a Silrit. Mi visión se tornó naranja, amarilla y dorada. Por un instante, pensé que la grieta que conducía a Epeotu se estaba rompiendo, luego, me di cuenta de que eran plumas. Unas garras enormes me envolvieron. Desde el punto de vista de Caerá de Noir. Me estremecí con cada impacto de maná desde arriba, pero no pude animarme a mirar la batalla de Ceris. Mi brazo izquierdo colgaba flácido a mi costado, y no podía apoyar el peso en esa pierna. El cuerpo de Chul se había desvanecido en un cráter del tamaño de la finca de Noir, pero no pude animarme a mirar hacia abajo, tampoco. No podía mirar la figura tendida allí, sin vida, el único movimiento era un susurro a través de su cabello corto y dorado, pegajoso por el carmesí. Y así miré hacia adelante, sabiendo que pronto me uniría a la joven estudiante, muerta a mis pies. Dos espectros flotaban sobre el borde opuesto del cráter. Un hombre enorme sostenía a Mika del suelo por el pelo. Ella forcejeaba débilmente, pero las sombras del segundo espectro sofocaban cada intento de liberarse con un hechizo.
Ya no podía distinguir qué pasaba con el portal restante de las Relictoms ni con nuestras fuerzas. Estaba al límite de mis fuerzas y de mi capacidad para seguir luchando. Aún así, mi mente intentaba trazar un plan para cruzar el cráter y romper el control de los espectros sobre Mika, justo cuando una daga larga, recta y puntiaguda apareció en la mano del gran espectro. Le decía algo a la enana que forcejeaba. El veneno goteaba de la punta de la daga como lágrimas esmeralda. Un grito rasgó el aire mientras la presión aplastante de un intento desesperado y agitado me cortaba la respiración. Ambos espectros alzaron la vista. A pesar de sentirme como si corriera sobre alquitrán, salí disparado, corriendo directamente sobre el cráter sobre escalones de viento. La atención del gran espectro se dirigió a mí y sonrió con desprecio cuando ella empujó la daga bajo las costillas de Mika. Una mano de amatista atrapó su muñeca. Una figura formada por un viento morado brillante, etérea y radiante, apareció repentinamente junto a él. Ella retuvo su ataque del costado de Mika con la misma facilidad con la que jugaría un niño. Lentamente, su brazo tembloroso giró, con la punta de la púa apuntando hacia él. Las sombras azotaron la figura amatista, un elfo, pensé, de figura ágil y cabello ondulado hasta los hombros, pero parecía incapaz de aferrarse. No lo dudé. No me rendí. Cada paso me dolía muchísimo, y yo empuñaba mi espada con una mano, pero ninguno de los espectros me estaba mirando ahora. Inexorablemente, la punta de hierro sangriento se elevó. No se detuvo al alcanzar la carne bajo la barbilla del espectro. Casi había alcanzado a Mika cuando la punta desapareció, la punta se hundió cada vez más en la cabeza del espectro. La sangre brotó de su boca, puso los ojos en blanco y su indistinta señal de maná se apagó. Atrapé a Mika al caer y atravesé el aire con mi espada. Una oleada de fuego espiritual se desprendió de ella hacia la guadaña restante. Ella paró con un enjambre de zarcillos de sombra y luego devolvió el golpe. Sombras rivales se alzaron a mi alrededor como un escudo, deteniendo el golpe y sosteniendo mis propios orbitales. El espectro giró la cabeza y se encontró con una mujer delgada, de pelo corto y blanco, y ojos amarillos y felinos que se acercaba lentamente para ayudarme. La rosa negra de Etril. Magwar. La figura elfa amatista a mi lado arrojó al espectro muerto al cráter. El espectro superviviente, con sus rasgos aún ocultos en la sombra, se apartó, se sumió en la oscuridad y voló, retirándose. Miré a Mika, aferrada a mis brazos. Algo andaba mal. Su maná latía de forma antinatural, retorciéndose y contorsionándose en su interior como una bestia. Pero sus ojos estaban fijos en el rostro amatista. Una mano dibujada en líneas de viento morado brillante acarició la mejilla de Mika. Una sonrisa tímida cruzó sus labios brillantes, y luego, la figura desapareció. Con la retirada del espectro, Magwar se alejó de nosotros, sin decir nada, simplemente avanzando hacia su siguiente objetivo. El campo de batalla parecía extrañamente silencioso. Miré hacia arriba y se me encogió el corazón. Ceres estaba cayendo. Una ráfaga de viento me hizo perder el equilibrio y caí en cuclillas para protegerme, abrazando a Mika. Una criatura verdaderamente enorme, parecida a un pájaro, con ojos rojos, plumas amarillas y doradas, un cuello largo y elegante y dos ojos de diferentes colores salieron disparados del cráter. Se alejó a toda velocidad, arrebatando a Ceres en el aire a 6 metros del suelo rocoso, luego viró bruscamente y persiguió al espectro que huía. A pesar de su tamaño, se movía con increíble velocidad y agilidad. Oscuros zarcillos se agitaban a su alrededor, buscando alas y pico, pero con un agudo graznido, el fuego del fénix envolvió las sombras. Cuando el fuego se apagó, el espectro había desaparecido. Me senté, coloqué a Mika boca arriba y la miré con incertidumbre. El corazón de Mika se está rompiendo, murmuró con su voz infantil. Frunció el ceño ligeramente. Aya, vi a Aya, hizo una mueca y cerró los ojos. El dolor le tensó cada músculo del cuerpo durante unos largos segundos antes de quedar inconsciente. Una figura que reconocí como la guadaña Melsi Britra voló hacia donde parecía que la lucha distante ya había cesado.
Se oyó un estruendo y el derrumbe de la piedra, el resplandor del segundo portal de las reliquias se apagó. A lo lejos, pude distinguir un puñado de grandes figuras descendiendo por el muro de escombros que nos bloqueaba el paso, exoformas. Algunas habían sobrevivido. El fénix colosal sobrevoló el cráter antes de aterrizar lo suficientemente lejos como para no desplomarme por el batir de sus alas. Bajó a Ceres con cuidado, poniéndola de pie. Ella se tambaleó, pero CHUL rápidamente se encogió a su forma humanoide y la rodeó con un brazo. Esperaba que vinieran hacia nosotros, pero en cambio, condujo a Ceres hacia un bulto en el suelo que no pude distinguir. Mientras lo seguía con la mirada, la conmoción y el agotamiento de la batalla me invadieron. Negué con la cabeza, sintiéndome mareada y débil. Habíamos ganado la batalla, pero aún no la guerra. Mi mirada se dirigió a la fortaleza de Taegrin Kaelum, que se alzaba sobre nosotros como una lápida. No podía sentir a Arthur ni a ninguno de los demás, y en lugar del arrebato de la victoria, sentí una aprensión que me revolvía las entrañas.